Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a una noche más de lectura. El dolor no correspondido no desaparece con el tiempo. Se traduce en el lenguaje del cuerpo de la siguiente generación. Esta es una de las reflexiones de la última lectura que tuvimos el día de ayer, donde nos habla acerca de aquellos traumas no resueltos de nuestros ancestros y que estos no desaparecen, sino que se van heredando. Se heredan como una huella biológica y emocional en las siguientes generaciones. Eso hace que lo que la mente de los padres han bloqueado para sobrevivir, para continuar en su día a día, se manifieste en el cuerpo de sus hijos, muchas veces como ansiedad, como depresión, como algún tipo de bloqueo. Y eso hace que nosotros vayamos jalando algunos traumas que no nos corresponden. Bienvenidos a una noche más de lectura en nuestro Club Divinamente, donde estamos leyendo el libro Este dolor no es mío de Mark Walling. Y como siempre vamos a repasar unos puntos claves de la última lectura del día de ayer, donde el autor nos ha hablado sobre tres generaciones anteriores a la nuestra, y que nos dice que estas tres generaciones comparten el mismo mapa biológico y emocional. ¿Qué quiere decir? Que hemos compartido el mismo entorno celular con nuestra abuela, nuestra madre y nosotros cuando éramos una célula que estaba dentro del feto de nuestra madre y que de esa célula nacimos nosotros. Es por esto que los impactos emocionales de nuestros antepasados, de nuestra abuela, por ejemplo, ya están preprogramados en nuestro sistema nervioso. Esto es algo muy revelador porque muchas veces incluso hay niños que nacen ya con algún trauma y esto vendría a ser una herencia de sus antepasados. Es por esto que también es importante que reflexionemos que no todo tiene que ser algo negativo. También este trauma heredado es una fuente de resiliencia. Los cambios biológicos y genéticos causados muchas veces por el estrés que vivieron nuestros ancestros no solamente son un defecto o una condena, también son adaptaciones biológicas. Gracias a ello también, gracias a esa fuerza, esa fortaleza que ellos desarrollaron en sus épocas, nosotros hemos heredado también esa misma fortaleza para sobrevivir a todas las batallas que tenemos adelante. Es importante ir descubriendo esto, ir adentrándonos más en el tema para poder sanar estos traumas que hemos heredado. Y para ellos les he preparado un ejercicio muy fácil de realizar con el cual podemos conectar más con ese aprendizaje. El ejercicio se llama Rompiendo el Pacto. Son 4 pasos. El primero, y sí para entrar en contexto, este ejercicio busca que tú te hagas una pregunta. Si de repente estás pagando o estás reparando algo con aquel síntoma que tú tienes actualmente. Puede ser que con el malestar que tú tienes en tu cuerpo estés pagando o reparando algún sacrificio o trauma de algún ancestro tuyo. Así que la invitación es que en estos momentos identifiques una limitación constante que aparece en tu vida. Ese malestar constante que siempre se repite. Puede ser algún tema de ansiedad, el autosabotaje financiero también, o inclusive tristeza, depresión, que aparece de la nada cuando aparentemente todo está bien, te entra un bajón emocional. Identifica esa limitante y anótala. Siempre ten presente identificar lo que está pasando en tu cuerpo. Después de que lo anotaste, que ya identificaste esa limitación, te vas a hacer una pregunta. Si fueras completamente feliz, exitosa y sana, ¿a quién de tu familia estarías dejando atrás? ¿Quién de tu árbol genealógico no ha podido tener esa paz en su vida? De repente alguna abuela, alguna tía lejana, alguna bisabuela. Vamos buscando, identificando quién de nuestro pasado no ha podido ser completamente feliz, sano o exitoso y que ahora nosotros venimos heredándolo. Sucede que esto viene a ser un pacto inconsciente que estamos haciendo con los antepasados. Es por eso que el tercer paso es que cierres los ojos, respires profundo y visualices a esa persona que has identificado. Algún tío, primo, abuelo, bisabuelo. Y que reconozcas que tu inconsciente ha adoptado ese sufrimiento
como un pacto con ese antepasado. Bien. ¿Qué quiere decir ese pacto? Que tu mente dice, ah, bueno, como tu abuela, tu abuelo, tu mamá, tu tía sufriste, yo tampoco me permito ser feliz. Entonces, ese pacto tienes que romperlo, porque por eso estás repitiendo el mismo sufrimiento del antepasado. ¿Cómo iniciamos esto? Diciendo con amor, después de haberlo identificado, te honro más si soy feliz y si hago algo grande con mi vida, que si me limito a acompañarte en tu dolor. Mírame con buenos ojos si es que yo lo hago diferente. Esta es una forma de conectar con ese ancestro y también de ir rompiendo ese pacto inconsciente que hemos tenido con ese antepasado. Pero hay que seguir esta ruta de 3 pasos previos con mucha calma. Si al inicio no lo identificas, ten paciencia, que estoy seguro que vas a llegar a conectar con este pacto y por fin romperlo. Vamos ahora a continuar directamente con nuestra lectura. Muchas gracias a todas las chicas del Club de Lectura que se están uniendo nuevamente para una noche más de lectura. La página en la que estamos, si tú tienes el libro virtual como lo tenemos en pantalla, es la página 28 del libro virtual. Pero si tú tienes el libro físico, la página es 36, página 36, unas páginas más adelante. Como siempre te recomiendo que cualquier palabra, concepto nuevo que vayas leyendo en estos momentos, lo anotes. Para investigar un poco de qué se trata, puedas tener palabras nuevas en tu vocabulario o también anotar alguna cita que llame tu atención. Vamos a leer hoy día sobre la epigenética. Los trabajos de Licton sobre la memoria celular se adelantaron y sirvieron de base a un nuevo campo de investigación llamado epigenética. La epigenética es el estudio de los cambios heredables de la función genética que se producen sin cambios en la secuencia del ADN. En un principio se creía que la herencia genética se transmitía únicamente por el ADN cromosómico que recibíamos de nuestros padres. Ahora que los científicos entienden mejor el genoma humano, han descubierto el hecho sorprendente de que el ADN cromosómico, que es el responsable de los rasgos físicos que nosotros tenemos, color de cabello, color de ojos o tono de piel, ese ADN cromosómico solo constituye menos de un 2% del total de nuestro ADN. Y el 98% restante está compuesto por el llamado ADN no codificante, que es el responsable de muchos de los rasgos emocionales, rasgos de conducta y rasgos de personalidad que hemos heredado. Miren qué interesante. Anteriormente se creían, posiblemente también tú lo recuerdes de la época de la escuela, que el ADN era básicamente el responsable del color de la piel, de los ojos, el cabello, etcétera. Pero eso solamente es una porción pequeñita, un 2%. La parte más grande es la que es responsable de todos los rasgos emocionales que tú tienes. Continuemos. Los científicos lo consideraban inútil en general y lo llamaban ADN basura. Pero en los últimos tiempos han empezado a reconocer su importancia. Es interesante que cuanto más complejo es un organismo, mayor es su porcentaje de ADN no codificante. Y los seres humanos tenemos el porcentaje más elevado de todos. Se sabe que los factores de estrés ambientales como las toxinas y la nutrición inadecuada, así como las emociones estresantes, afectan el ADN no codificante. El ADN afectado transmite información que nos sirve para prepararnos para la vida fuera del vientre materno, dotándonos de rasgos concretos que necesitaremos para adaptarnos a nuestro entorno. Según la doctora Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres. Al prepararnos para unos factores de estrés similares,
Nacemos dotados de un conjunto concreto de herramientas que nos servirán para sobrevivir. Esto es bueno, por una parte. Nacemos con un conjunto intrínseco de habilidades con una resistencia medioambiental, como lo llama Yehuda, que nos permite adaptarnos a las situaciones estresantes. Pero por otra parte, estas adaptaciones heredadas también pueden ser dañinas. Por ejemplo, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra en los primeros años de su vida puede heredar el impulso de contraerse bruscamente como una reacción ante un ruido fuerte, un ruido repentino. Aunque este instinto sería útil para la amenaza de bombas, unas reacciones de alarma tan agudizas pueden mantener a la persona en un estado de alerta de alta reactividad, aunque no haya ningún peligro. En tal caso existiría una falta de coherencia entre la preparación epigenética del niño y su entorno real. Este desequilibrio podría predisponer a la persona a sufrir trastornos de estrés y de enfermedades en su vida posterior. Miren qué interesante estos traumas, así, incluso estos sustos fuertes que han tenido los antepasados por haber estado en un ambiente totalmente no normal, sino ambientes de guerra, de repente de pleitos, pandillas. También, si es que ellos han sufrido un susto en esos ambientes, se van transmitiendo por el ADN a los hijos. Continuemos. Estos cambios adaptativos se producen por medio de señales químicas en las células llamadas etiquetas epigenéticas, que se adhieren al ADN y que dicen a la célula que active o que silencie un gen determinado. En el entorno externo hay algo que afecta al entorno interno. Y cuanto menos te lo esperas, un gen ya está funcionando de manera distinta. La secuencia del ADN en sí no varía, pero su expresión sí cambia a causa de las etiquetas epigenéticas. Las investigaciones han demostrado que las etiquetas epigenéticas pueden marcar diferencias en el modo en que regulamos el estrés en etapas posteriores de la vida. Los científicos creían que los efectos del estrés quedaban borrados en las células precursoras de los espermatozoides y los óvulos, antes de que pudiera afectar a la generación siguiente ninguna información epigenética, como cuando se borran los datos en el disco duro de tu computadora. Pero los científicos han demostrado recientemente que determinadas etiquetas epigenéticas se escapan de este proceso de reprogramación y se transmiten, en efecto, a las células precursoras de los óvulos y espermatozoides que un día se convertirán en nosotros. Miren cómo es el cuerpo de sabio que va transmitiendo esa información incluso antes de que nosotros naciéramos. Es algo realmente muy revelador y que es importante que podamos tenerlo presente para ir analizando esos traumas que podemos haber estado heredando. Recuerden que hay algunos términos acá científicos, biológicos que está mostrando el autor. Por favor, a tomar nota para poder también investigarlo un poco o estar atentos cuando vuelven a aparecer en el texto, porque estas partes son interesantes de poder ir también descubriéndolas para ir aprendiendo términos nuevos. Continuemos. La etiqueta epigenética más común es la metilación del ADN, proceso por el que se bloquea la fijación de las proteínas a un gen, suprimiendo la expresión del mismo. La metilación del ADN puede afectar a nuestra salud de manera positiva o adversa, bloqueando en posición de apagado genes útiles o dañinos. Los investigadores han observado que cuando se produce un factor de estrés o un trauma,
Se dan irregularidades de la metilación del ADN que se pueden transmitir en generaciones posteriores, junto con una predisposición a problemas de salud física o problemas emocionales. Otro mecanismo epigenético que desempeña un papel significativo en la regulación de los genes es la pequeña molécula de ARN no codificante llamada microARN. Tal como sucede en la metilación del ADN, las irregularidades de los niveles de microARN pueden afectar a la expresión de los genes en múltiples generaciones. Entre los muchos genes a los que afecta el estrés se cuentan el CRF1 y el CRF2. Se han observado niveles elevados de estos genes en personas con depresión y con ansiedad, e incluso se pueden heredar de madres estresadas que tienen estos niveles elevados. Los científicos han documentado otros muchos genes a los que puede afectar también los traumas que se viven en etapas tempranas de la vida. Nuestras investigaciones demuestran que los genes conservan algún recuerdo de sus experiencias pasadas, afirma el doctor Jamie Hackett. El estudio histórico que dirigió Yehuda en el 2005 popularizó notablemente la idea de que las pautas de estrés se transfieren, en efecto, de las mujeres embarazadas a sus hijos. Las mujeres que están en su segundo o tercer trimestre de embarazo y que se encontraban en las Torres Gemelas o próximas a ellas, en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, desarrollaron más tarde el trastorno del estrés postraumático y dieron a luz niños con niveles bajos de cortisol. Estos hijos también daban muestras de mayor agitación como reacción ante estímulos nuevos. Cuando los niveles de cortisol están comprometidos, también se compromete nuestra capacidad para regular las emociones y controlar el estrés. Los recién nacidos eran además más pequeños en relación a su edad gestacional. Yehuda y sus compañeros sugieren que los resultados del estudio sobre el 11 de septiembre se deben probablemente a mecanismos epigenéticos. Observaron 16 genes que se expresaban de manera distinta en las personas que habían desarrollado el trastorno del estrés postraumático tras el 11 de septiembre, respecto de las que no lo habían desarrollado. Yehuda y su equipo publicaron en agosto del 2015 un estudio en el que demostraban que los cambios de los genes se podían transmitir de padres a hijos. Su equipo de investigación analizó una región determinada del gen asociado a la regulación del estrés y observaron que los judíos que habían vivido traumas durante el Holocausto y los hijos de estos compartían una pauta genética similar. Más concretamente, encontraron etiquetas epigenéticas en una misma parte del gen, tanto en los padres como en los hijos. Compararon estos resultados con los de otras familias judías que no habían vivido en Europa durante la guerra y llegaron a la conclusión de que los cambios de los genes de los hijos solo se podían explicar por los traumas que habían vivido los padres. Ya se ha explicado un número significativo de estudios que muestran cómo puede influir las experiencias traumáticas de los padres sobre la expresión genética y sobre las pautas de estrés de los hijos. El doctor Erin Nestle ha escrito: de hecho, se ha demostrado que los acontecimientos vitales estresantes modifican la susceptibilidad al estrés de las generaciones posteriores. Las madres embarazadas que desarrollaron trastorno de estrés postraumático después de los atentados del 11 de septiembre tuvieron hijos que no solo tenían niveles de cortisol problemáticos, sino que se sobresaltaban con ruidos fuertes y también al ver a personas desconocidas.
En un estudio realizado en Inglaterra, se observó que los problemas emocionales y de conducta de los niños se duplicaban cuando las madres habían sufrido ansiedad durante el embarazo. Los traumas son capaces de extender sus tentáculos desde el pasado y hacer nuevas víctimas. Esto lo ha escrito el psiquiatra David Schaff, especializado en adicciones. Los hijos de un padre que sufre un trastorno de estrés postraumático pueden desarrollar a veces su propio trastorno de estrés postraumático, al que llamamos secundario. El doctor Sack expone que cerca del 30% de los niños cuyo padre o madre estuvieron destinados en el conflicto de Irak o de Afganistán y contrajeron el trauma del estrés postraumático sufren también síntomas similares. El trauma del padre se repite en el hijo y los problemas conductuales y emocionales del hijo pueden ser un reflejo de los padres. Los hijos de un padre o una madre que sufrió traumas durante el genocidio de Camboya, por ejemplo, tienden a padecer depresión y ansiedad. Del mismo modo, entre los hijos de australianos que combatieron en la guerra de Vietnam, se da una tasa de suicidios superior a la de la población general. La tasa de suicidios más elevada de todo el hemisferio occidental se da entre jóvenes indios americanos que viven en las reservas de los Estados Unidos. En algunas partes de este país, esta tasa es entre el 10 y 19 veces superior a la de la juventud estadounidense en general. Albert Bender, historiador y abogado cherokee, especializado en derecho indioamericano, propone: el trauma intergeneracional que sufren los pueblos nativos, pero más especialmente la juventud indioamericana, es consecuencia de la política histórica de genocidio que cristalizó en las masacres incontables, en los traslados de población forzosos y en las campañas militares que prosiguieron hasta finales del siglo XIX y que culminaron en la masacre de Wounded Knee. Bender considera que estos suicidios están alimentados por el duelo generacional. Según dice, todos estos recuerdos resuenan de una u otra manera en las mentes de nuestros jóvenes. Explica que los jóvenes se están ahorcando con una frecuencia tal que en muchas reservas se celebra que pase una semana entera sin que se haya producido algún suicidio. El doctor Lee Manuel, miembro de la Nación Navajo e investigador asociado de genética en la Universidad de Harvard, corrobora la afirmación de Bender de que los jóvenes están volviendo a vivir el pasado en sus síntomas. El doctor Bixoy cree que las investigaciones sobre epigenética están empezando a aportar, por fin, pruebas tangibles de que el trauma intergeneracional es un fenómeno real. Los jóvenes indioamericanos, como los hijos de los veteranos de guerra, como los hijos de los supervivientes del Holocausto, como los hijos de los supervivientes del genocidio de Camboya y como los hijos de los supervivientes de los atentados contra las Torres Gemelas, se cuentan entre las últimas víctimas del trauma transgeneracional en el mundo actual. Es inquietante el hecho de que la lista se va alargando cada vez más. La violencia, la guerra y la opresión siguen esparciendo las semillas de la repetición generacional de las viviendas, a medida que los supervivientes, sin saberlo, van transmitiendo lo que han vivido a las generaciones siguientes. Miren qué importantes son datos históricos para que nosotros entremos en contexto. Si de repente lo trasladamos a algo un poco más cercano, podemos también en Perú ponerle similitud a todos los hijos o descendientes de las personas que estuvieron en los atentados de terrorismo que se dio en nuestro país.
tanto en zonas muy profundas de la sierra peruana como también en la zona de la costa. Y esto es muy importante poder conocerlo porque también quizás hemos tenido algún familiar que ha estado en ese momento de guerra que hubo en nuestro país. Importante identificando ello para poder también ir hilando los hilos. Continuemos. Veamos un caso notable. Muchos jóvenes que nacieron en Ruanda después de 1994 y que por tanto no llegaron a presenciar de primera mano la matanza sin sentido de 800.000 personas, tienen los mismos síntomas de estrés postraumático que los que sí fueron testigos de aquella violencia y salieron vivos de ella. Los jóvenes ruandeses afirman que padecen sentimientos de ansiedad intensa y visiones obsesivas, semejantes a los a los horrores que tuvieron lugar aún antes de que ellos nacieran. Es un fenómeno que cabía esperar. Todo lo que no se dice se transmite, afirma el psiquiatra Nason Munyadamuksa. Incluso los hijos de familias que no sufrieron la violencia han quedado afectados de manera similar, por lo que el psiquiatra Vizosa llama un contagio del subconsciente colectivo. Contagio del subconsciente colectivo. La doctora Yehuda afirma que los hijos de madres que sufren de trastorno de estrés postraumático tienen el triple de probabilidades de que se les diagnostique a su vez un trastorno de estrés postraumático que los niños de los grupos de control. Ha observado también que los hijos de los supervivientes tienen el triple y el cuádruple de probabilidades de padecer depresión o ansiedad, o de caer en el consumo de drogas cuando el padre o la madre han tenido el trastorno del estrés postraumático. Yehuda y su equipo también han sido capaces de apreciar la diferencia en los síntomas de los niños en función de si el trastorno de estrés postraumático les fue transmitido por la madre o por el padre. Se ha descubierto que si ha sido transmitido por el lado paterno, hace aumentar la probabilidad de que el hijo se sienta disasociado de sus recuerdos, mientras que si fue transmitido por el lado materno, aumenta las probabilidades de que el hijo tenga dificultades para calmarse. Yehuda expone más concretamente que los hijos de los padres que tuvieron trastorno de estrés postraumático tienen mayores probabilidades de ser proclives a la depresión o a reacciones de estrés crónico. Parece ser que en los hijos de madres que tuvieron trastorno de estrés postraumático se da el efecto contrario. Yehuda observa que las madres que sobrevivieron al holocausto temían verse separadas de sus hijos y que los hijos e hijas del holocausto solían quejarse de que sus madres les tenían un apego excesivo. Yehuda cree que las modificaciones epigenéticas inducidas por el estrés que heredamos de nuestro padre se producen antes de la concepción y que se transmiten por el esperma del padre. Cree también que estos cambios se pueden producir en nuestra madre tanto antes de la concepción como en el transcurso de la gestación. Yehuda observa también que la edad de la madre cuando se produce el trauma es un factor significativo que determina lo que se está transmitiendo a los hijos. Por ejemplo, los hijos de los supervivientes del Holocausto heredaron variaciones de la enzima que convierte el cortisol activo en cortisol inactivo. Variaciones que dependían de si sus madres eran muy jóvenes o personas adultas durante el Holocausto. El trastorno de estrés postraumático de un abuelo puede afectar también a las generaciones siguientes. Como vimos en el caso de Gretchen, el caso que leímos ayer, los traumas asociados a la guerra pueden seguir escalando y afectar a los hijos de los que sufrieron el trauma de partida. Los traumas no solo los de la guerra, sino los de cualquier hecho lo bastante significativo,
como para perturbar el equilibrio emocional de nuestra familia, como un delito, un suicidio, una muerte temprana o una pérdida repentina o inesperada. Cualquiera de estos pueden llevarlos a revivir, en el sentido de volver a vivir, síntomas de los traumas del pasado. Dice Sack, el trauma se extiende por la sociedad, además de intrageneracionalmente. Ahora veamos sobre la herencia epigenética. Solo en los últimos tiempos los científicos han empezado a entender los procesos biológicos que tienen lugar cuando se hereda el trauma. Para profundizar en este conocimiento, los investigadores han recurrido a los estudios con animales, teniendo en cuenta que los ratones tienen un mapa genético notablemente similar al humano. Un 99% de los genes de los seres humanos son equivalentes a los genes de los ratones. Estos estudios nos proporcionan una ventana por la que podemos asomarnos a los efectos que ejerce el estrés heredado sobre nuestras propias vidas. Estas investigaciones resultan valiosas por otro motivo. Dado que puede nacer una nueva generación de ratones al cabo de unas 12 semanas, es posible obtener resultados de estudios multigeneracionales en relativamente muy poco tiempo. Para llevar a cabo un estudio similar con seres humanos, podría tener que pasar pues hasta 60 años. Ya están relacionando los cambios químicos de la sangre, el cerebro, los óvulos y los espermatozoides de los ratones con pautas conductuales tales como la ansiedad y la depresión en generaciones posteriores. Por ejemplo, en los estudios realizados sobre la descendencia se ha observado que el estrés de la separación materna provoca traumas, tales como cambios de la expresión genética que podían observarse a lo largo de 3 generaciones. En uno de los estudios de este tipo, los investigadores impidieron a las hembras alimentar a sus crías en periodo de hasta 3 horas cada día durante las 2 primeras semanas de vida. En su vida posterior, las crías manifestaban conductas semejantes a lo que se podría llamar depresión en los seres humanos. Parecía que los síntomas de los ratones se les iba agravando con la edad. Cosa sorprendente. Algunos machos no manifestaban estas conductas en sí mismos, pero parecía que transmitían epigenéticamente los cambios de conducta a sus descendientes hembras. Los investigadores observaron también alteraciones de la metilación y cambios de la expresión genética en los ratones estresados. Entre los genes afectados se contaba el CRF2, que regula la ansiedad, tanto en los ratones como en los seres humanos. Los investigadores observaron también que las células germinales y los cerebros de las crías quedaban afectos por el estrés causado tras la separación de sus madres. El otro experimento realizado con ratas, las crías que recibieron niveles bajos de atención materna, mostraban en su vida adulta más ansiedad y más reactividad al estrés que las ratas que se habían recibido niveles altos de atención materna. Esta pauta de estrés se observó a lo largo de múltiples generaciones. Es bien sabido que los recién nacidos a los que se ha separado de sus madres pueden sufrir dificultades a consecuencia de ello. En estudios realizados con ratones macho, las crías a las que se les separaba de sus madres reflejaban incrementos de la susceptibilidad al estrés que le perduraban toda la vida y tenían a su vez descendientes en los que se manifestaban pautas de estrés similares a lo largo de varias generaciones. En uno de estos estudios realizado en el 2014, los investigadores sometieron a ratones macho a periodos repentinos y prolongados de estrés intenso, separándolos de sus madres. Después,
Los ratones traumatizados manifestaban diversos síntomas propios de la depresión. A continuación, los investigadores hicieron que los ratones se reprodujeran y descubrieron que las crías de la segunda y de la tercera generación manifestaban los mismos síntomas de trauma, a pesar de que no lo sufrieron por sí mismos. Los investigadores observaron también una presencia anormalmente elevada del microARN en el esperma, la sangre y el hipocampo de los ratones traumatizados. También se descubrieron niveles anormales de microARN en la sangre y en el hipocampo de los ratones de la segunda generación. Aunque los ratones de la tercera generación manifestaban los síntomas de traumas que sus padres y abuelos, no se detectaron en ellos niveles elevados de microARN, por lo que los investigadores especulan que los cambios conductuales debidos a un hecho traumático pueden manifestarse a lo largo de 3 generaciones, pero quizás no pasen de allí. Con el desequilibrio de los microARN en el esperma, hemos descubierto un factor clave por el cual se puede transmitir el trauma, explica Isabel Mansuy. Ella y su equipo están estudiando actualmente el papel de los microARN en la herencia del trauma en los seres humanos. Mansuy y sus compañeros han publicado un estudio en el que pudieron demostrar que los síntomas del trauma podían invertirse en los ratones que habían vivido como adultos en un entorno positivo de bajo estrés. No solo mejoraba la conducta de los ratones, sino que también se producían en ellos cambios de la metilación del ADN, lo que impedía que se transmitieran los síntomas a la generación siguiente. Este estudio tiene unas consecuencias especialmente importantes. Veremos en capítulos posteriores el modo de crear imágenes positivas y experiencias enriquecedoras que contribuyan a invertir las pautas de estrés que pueden haber afectado a nuestra familia durante varias generaciones. Los estudios realizados con ratones son interesantes, sobre todo porque brindan a la ciencia pruebas tangibles de cómo los desafíos que vive una generación se pueden convertir en la herencia que se transmite a la siguiente generación. En un estudio realizado en el 2013 sobre los descendientes de ratones macho estresados, los investigadores descubrieron que los recuerdos traumáticos se podían transmitir a las generaciones sucesivas a través de los cambios epigenéticos que se producen en el ADN. Se enseñó a los ratones de una generación a que temieran al aroma de la acetofenona, semejante al de las flores de cerezo. Y cada vez que se les sometía a ese olor, recibían al mismo tiempo una descarga eléctrica. Al cabo de un tiempo, los ratones habían sufrido las descargas. Al cabo de un tiempo, los ratones que habían sufrido las descargas tenían un mayor número de receptores olfativos asociados a ese aroma concreto, que les permitían detectarlo en concentraciones menores. Tenían también dilatadas las regiones cerebrales dedicadas a dichos receptores. Los investigadores también pudieron identificar cambios en los espermatozoides de los ratones. Pero lo más interesante de este estudio fue lo que sucedió en las 2 generaciones sucesivas. Cuando se sometía a este olor floral a los hijos de los ratones que habían sufrido las descargas, así como a las crías de estos hijos, se sobresaltaban y lo evitaban, a pesar de nunca haber percibido hasta entonces ese aroma. También se apreciaba en ello los mismos cambios cerebrales. Parecía ser que los ratones no solo heredaban la sensibilidad al olor, sino que también heredaban la respuesta de miedo asociada al mismo. Brian Díaz, uno de los investigadores que participaron en este estudio, sugiere que en el esperma hay algo que informa o que permite que se herede esa información. Él y su equipo observaron una metilación del ADN anormalmente baja, tanto en el esperma de los ratones padres como en el de los hijos de estos.
Aunque todavía se sigue investigando el mecanismo preciso por el que se conserva en el ADN la experiencia traumática del progenitor, Díaz dice que los padres tienen el deber de informar a su descendencia de que un entorno determinado fue negativo para ellos. Miren qué interesante esta parte, chicos. Si pueden, subrayenla, cítenla en la página 35 del libro virtual. Este es un mensaje para los padres. Los padres tienen el deber de informar a sus hijos, a toda su descendencia, si es que ellos estuvieron viviendo en algún momento en algún entorno que ha sido negativo, que ha sido un entorno traumático, de violencia, de bullying, de traumas. Entonces, mucha atención con ello para ponerlo en práctica. Este estudio concreto nos aporta pruebas convincentes de que la existencia de lo que los investigadores han llamado herencia epigenética transgeneracional, es decir, el concepto de que las conductas se pueden transmitir de una generación a la siguiente. Cuando yo trabajo con familias en mi consulta profesional, suelo ver pautas recurrentes de enfermedad, depresión, ansiedad, dificultades de pareja y penalidades económicas. Y siempre siento la necesidad de estudiarlas más a fondo. ¿Cuál fue el hecho no explorado que se produjo en una generación anterior? ¿Y qué impulsa la conducta de este hombre que hoy pierde todo su dinero en las carreras de caballos? ¿O de esta mujer que solo quiere tener relaciones íntimas con hombres casados? ¿Qué influencias han sufrido sus herencias genéticas? Díaz y su equipo esperan realizar nuevos trabajos con los que se pueda determinar si se aprecian efectos similares en los genes de los seres humanos. Mientras llega el día en que mientras llega el día en que se hayan examinado los datos de estudios realizados sobre múltiples generaciones humanas, las investigaciones realizadas con animales nos animan, sin duda, a pararnos a considerar que hemos nacido compartiendo el estrés de nuestros padres y de nuestros abuelos. En un estudio realizado en el 2013 sobre ratas hembra, los investigadores de la Universidad de Haifa descubrieron que incluso los niveles de estrés relativamente suaves antes de la concepción y del embarazo resultaban lo bastante significativos como para afectar a los descendientes. Miren, acá nos habla no solamente de un estrés, de un trauma, de estrés postraumático fuerte, sino también de un estrés suave, un estrés leve, que incluso quien actualmente no está propenso a tener algún cuadro de estrés por temas de trabajo. Esto también, por más leve que parezca, nos dicen los estudios que se siguen heredando a los descendientes. Se sometió a algunas ratas a un estrés de menor importancia, como por ejemplo cambios de temperatura en etapas tempranas de su vida, desde los 45 días de edad, que es equivalente a la adolescencia en los seres humanos. Caso notable, los efectos se podían apreciar en la generación siguiente. Vamos a quedarnos hasta aquí con este estudio para continuar luego con el término de esta investigación tan detallada que nos ha dado el autor. Estoy segura que hay muchos términos nuevos que han surgido, así que como te recomiendo siempre, subráyalos, anótalos, investiga, busca un poquito más del tema para que tú también tengas información actualizada. Y continuaremos con la lectura ya el día lunes. Ahora conversaremos un poco con las chicas del Club de Lectura respecto a lo que hoy día hemos podido aprender en este avance.